10 pasos en la preparación para orar. Toma 40 minutos leerlo. Capítulo 4 parte 2. 10 pasos en la preparación para orar. Aarón, el primer sumo sacerdote, fue un tipo de Cristo, quien vino a ser nuestro sumo sacerdote en la salvación. Aun Aarón, fue también modelo de la nación espiritual de sacerdotes que servirían a Dios en Cristo. Hay mucho que podemos aprender de las instrucciones de Dios a Aarón, lo cual nos ayudará a entender nuestro papel en el Nuevo Testamento como real sacerdocio, 1 de Pedro 2, 9. Podemos aprender, como Dios le dijo a Aarón que entrara en su presencia en el día de la expiación, así podemos entender, como Él quiere que entremos en su presencia hoy. Seguidamente, hay 10 maneras de cómo prepararnos para entrar en la presencia de Dios, para que estemos capacitados para comunicarnos con Él, elevar oración eficaz, y ser sus mediadores a favor del mundo. 1. Apropiarse de la gracia de Dios. 2. Él nos dice que nos arrepintamos del pecado. 3. Cubrirse de rectitud. 4. Vestirse de verdad y honestidad. 5. Purificarse con la palabra. 6. Adorar y alabar a Dios. 7. Apartarse. 8. Creer. 9. Dar a Dios la gloria. 10. Permanecer en la unción. Veamos detenidamente cada uno. Apropiarse de la gracia de Dios. Primero, necesitamos una clara apropiación de la gracia de Dios en nuestras vidas. Levítico 16, 3, dice: Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación, y un carnero para holocausto. Desde el versículo 5 hasta el 11, se explica que Aarón iba a tomar 2 machos cabríos. Uno era sacrificado como una ofrenda por los israelitas. El otro era la víctima expiatoria. Ese macho cabrío representa el que llevaría el pecado del pueblo, al enviarlo al desierto con los pecados de los israelitas sobre su cabeza. Dios quiere bendecirnos y contestar nuestras oraciones. 2. Él nos dice que nos arrepintamos del pecado. Dios instruyó a Aarón que ofreciera sacrificio de animales para hacer expiación por los pecados de Israel. Aarón no podía entrar en el santuario sin la ofrenda por el pecado y la ofrenda para el holocausto. Similarmente, Dios nos dice: Si tú deseas entrar en mi presencia, tu pecado debe ser tratado. Por consiguiente, el primer sujeto de la oración no es nuestra lista de peticiones. En vez de eso, necesitamos preguntarnos nosotros mismos: ¿estoy en posición de acercarme en santidad a Dios? ¿He examinado mi propia vida? ¿He explorado la posibilidad que haya pensado, dicho, o me haya envuelto en cosas que son contrarias a su palabra y su ley de amor? Obviamente, estos no serán siempre pecados evidentes. Algunas veces serán más sutiles. No siempre consideramos la manera en la cual estamos viviendo nuestras vidas ante Dios. Por ejemplo, la Biblia dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, Hebreos 10, 25. Esa es una orden. Supongamos que usted dice: no me siento con ganas de ir a la iglesia hoy, y se queda en casa sin una buena razón para hacerlo. Cuando usted va a Dios en oración, en el fondo, lo que Dios dice es: tengo problemas con este. Por un lado, estás tratando que yo coopere contigo, pero por otro lado, me has desobedecido. Si yo contesto tu oración, estoy perdonando la desobediencia. Esto es asunto de la integridad de Dios. Consideremos otro ejemplo. Pienso que será difícil para Dios contestar nuestras oraciones por bendiciones financieras cuando no estamos diezmando. Por un lado, estamos robándole a Dios lo que es de Él por derecho, véase Malaquías 3, 8 al 10. Y por el otro lado, estamos diciendo: Señor, paga mi hipoteca. Cuando no recibimos el dinero, decimos injustamente, como lo hicieron los israelitas: ¿dónde está el Dios de justicia? Malaquías 2, 17. En efecto, por esta causa es que Dios nos dice: ahora ustedes están tratando de ponerme en un dilema. ¿Cómo puedo yo bendecirles en esto, cuando ustedes me han desobedecido? Están tratando que yo los trate como si ustedes fueran santos, cuando en realidad no lo son. Dios quiere bendecirnos y contestar nuestras oraciones. Por eso es que Él nos dice que nos despojemos del pecado.
Necesitamos entender y aceptar el sacrificio de Cristo por nuestros pecados y arrepentirnos de las maldades. Necesitamos limpiar el secreto más íntimo de pecado y desobediencia dentro de nosotros, para que podamos ser eficaces en la oración. Se nos perdonan nuestros pecados cuando vamos a Cristo. Él nos cubre con su sangre y somos limpiados. En 1 de Juan 1:9 las Escrituras dicen: si confesamos nuestros pecados, Él fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. Esta verdad fue escrita para creyentes que tenían una relación con Cristo. Necesitamos ser limpiados continuamente, para que podamos vivir ante Dios en santidad, la santidad por la que Cristo murió para proveer para nosotros. Esencialmente Dios nos está diciendo: si ustedes quieren que yo haga trato con ustedes, ustedes deben despojarse de pecado, desobediencia y negligencia. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Isaías 59:2. El caso no es andar con sentimiento de culpabilidad por estos pecados, sino más bien, pedir perdón y ser limpiado. Dios es misericordioso con nosotros. Podemos aún pedirle a Él que perdone nuestros pecados, aunque no nos demos cuenta de que los hemos cometido. El rey David oró: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Salmos 19:12. En la palabra de Dios también tenemos promesas. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Salmos 103:11 y 12. ¿Cómo recibimos el perdón? Nosotros no traemos animales para sacrificio como necesitaban hacerlo los israelitas, pero necesitamos que nuestros pecados sean expiados por medio de sangre. No obstante, los principios del Antiguo Testamento tienen efecto en el Nuevo. Pues el Nuevo Testamento revela su más profunda aplicación e importancia. Por ejemplo, la ley del Antiguo Testamento requiere que casi todo sea purificado, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Hebreos 9:22. La diferencia está en que el sacrificio se cumplió una vez por todas y para siempre en Cristo, el Cordero de Dios. Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Hebreos 7:27. Primera de Juan 1:7 dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Este versículo está hablando de relaciones. Cuando usted es limpiado con la sangre de Jesús, todo está correcto porque no hay nada interfiriendo entre usted y Dios. Él sabe que usted está limpio. Cuando sus pecados son perdonados y usted está bien con Dios, puede tener un compañerismo sincero con Él y con otros creyentes, y eso le trae poder de convenir en la oración. Dios es serio en cuanto a la santidad y la obediencia. No podemos vivir en pecado e incredulidad si queremos que nuestras oraciones sean contestadas. Si usted está luchando con un pecado en particular, entrégueselo a Dios, pídale a Él que lo purifique de ese pecado. 1 de Juan 1:9. Y busque el consejo de creyentes maduros para que no se corte su relación con Dios. 3. Cubrirse de rectitud. La segunda preparación se encuentra en Levítico 16:4. Yo le llamo, cubrirse de rectitud. Este paso corresponde al consejo del Nuevo Testamento. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Efesios 4:24. Levítico 16:4 explica cómo Aarón debía entrar al lugar santo. Se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. El sacerdote debía llevar la vestidura correcta, las vestiduras que Dios le indicó que llevara. En efecto, el sacerdote tenía sus propias vestiduras, pero Dios le dijo: si quieres venir a mi presencia, vístete con lo que yo te diga que te vistas. La aplicación para nosotros viene de Efesios 6:11 al 20, en la cual Pablo habló acerca de vestirse con la armadura de Dios, versículos 11-13. Yo creo que esta analogía está mal interpretada. No es tanto un concepto militar como una preparatoria.
Está hablando de preparación para la oración, versículos 18 al 20. Antes de que usted ore, necesita llevar puesto el yelmo de la salvación, versículo 17. Esto se refiere a la expiación. Siendo salvos y teniendo la sangre de Cristo aplicada a sus pecados. Usted también debe vestirse con la coraza de justicia, versículo 14. Esto significa ser recto delante de Dios por medio de la justicia de Cristo. ¿Por qué el sacerdote debía ponerse lino? El lino es una tela absorbente. No debía de haber transpiración en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque sudar representa rebelión contra Dios. Y al hombre dijo, Dios. Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que mandé diciendo. No comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, Génesis 3, 17 al 19. Venimos a la presencia de Dios solamente por la justicia de Cristo. Sudar en el trabajo no era el plan original de Dios. Fue resultado de la desobediencia de Adán. Mírenos el amplio significado de esta idea. El sudar representa cualquier intento por alcanzar a Dios por nuestros propios méritos. Significa tratar de trabajar por nuestra cuenta para llegar a la presencia de Dios. ¿Vemos ejemplos de esto hoy? Suponga que una persona no tiene derecho ante Dios. Para compensar, esta persona envía $300 a la Cruz Roja. En sí no hay nada de malo con el donativo a la Cruz Roja. No obstante, Dios dice: eso no te permite entrar en mi presencia. Te estás fatigando. Estás tratando de llegar a mí a tu manera, haciendo buenas obras, pero al mismo tiempo no vives conforme a mi palabra. Eso es sudar, fatigarse. En vez de eso, pónganse el peto de justicia. Un peto protege al corazón y otros órganos preciosos. Con esta analogía, Dios está diciendo: quiero que seas puro en las áreas más importantes de tu vida. Podemos hacer eso solamente si nos apropiamos de la justicia de Cristo por medio de la fe. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él, 2 de Corintios 5, 21. Por consiguiente, necesitamos vivir en esa justicia, haciendo lo que es correcto, manteniendo nuestro paso con el Espíritu, véase Gálatas 5, 25. Cuando nos vestimos con la justicia de Dios, podemos regocijarnos ante el Señor. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como novia adornada con sus joyas. Isaías 61, 10. 4. Vestirse de verdad y honestidad. La próxima preparación es la verdad y la honestidad. Echemos un vistazo de nuevo a Levítico 16, 4, y se ceñirá el cinto de lino. Necesitamos el cinto así como el peto. El cinto le cubre las áreas más delicadas de su vida, las partes de las que usted no le gusta hablar, la vida secreta que solo usted conoce. David dijo: he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Salmo 51, 6. ¿Tememos a Dios como para desear ser personas de la verdad? Efesios 6, 14, dice: estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. Debemos estar ceñidos con el cinto de la verdad para que seamos limpios y transparentes ante el Señor. ¿Es ese su deseo? No hay ninguna diferencia entre la preparación del sumo sacerdote del Antiguo Testamento y lo que Dios requiere de nosotros ahora. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Salmos 24, 3 y 4. Necesitamos estar puros ante Dios, volviéndonos de nuestros caminos pecaminosos, recibiendo perdón por medio de Cristo y andando en el Espíritu, véase Romanos 8, 3 y 4. 5. Purificarse con la palabra. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua, Levítico 16, 4. Debemos estar limpios antes de entrar en la presencia de Dios. En Juan 15, 3, Cristo le dijo a sus discípulos: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. También él oró al Padre:
Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Juan 17, 17. Dice Efesios 5, 25 y 26, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Dios no quiere pensar de nosotros que cantando himnos en el servicio de adoración sea suficiente para entrar en su presencia. Cristo dijo que estábamos limpios por las palabras que Él había hablado. ¿Qué es lo que nos limpia? La palabra de Dios. Por eso es que necesitamos meditar continuamente en las Escrituras. La limpieza de la palabra cambiará su mente y corazón, y transformará su vida. En el Antiguo Testamento, Aarón tenía que limpiarse con agua corriente. Tenía que lavar todo su cuerpo y vestirse de lino, para que cuando fuera al lugar santísimo del tabernáculo estuviera limpio. Con el cumplimiento de la ley en el Nuevo Testamento, ya no tenemos que lavarnos con agua corriente. La palabra de Dios es nuestra agua para la limpieza espiritual. David enfatizó esta verdad. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Salmo 119, 9 al 11. Usted necesita asegurarse de estar en la palabra cuando viene ante Dios, que usted ha leído la palabra, que la palabra está en usted y que usted está obedeciendo la palabra. De lo contrario, usted entrará en la presencia de Dios con sus propias ideas y actitudes. No obstante, la palabra le lavará completamente, lo que le traerá un cambio de corazón y mente, aún sin comprenderlo. Además, las cosas que usted podía pensar eran sin importancia, pero para Dios eran importantes, estas serán transformadas dentro de usted. Por ejemplo, es muy fácil para nosotros olvidar el mandato. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, Colosenses 3, 9. Decimos pequeñas mentiras. Les decimos a las personas que nos encontraremos con ellos en cierto lugar. Cuando llegamos tarde, estamos en aprietos, así que decimos una mentira, justificando el por qué llegamos tarde. En una variedad de maneras nos cubrimos nosotros mismos, tratando de proteger nuestra reputación. La palabra purificará nuestras actitudes y acciones. Usted llega a hacer lo que escucha. Usted llega a hacer lo que piensa. Usted llega a hacer lo que está en su mente. Si su mente está llena de la palabra de Dios, entonces usted empezará a hacer lo que ella dice. Ella le lavará. 6. Adorar y alabar a Dios. Aarón, después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Levítico 16, 12 y 13. En la Biblia, el incienso es símbolo de adoración. Lo que Dios está diciendo es que cuando sus pecados son cubiertos y su corazón está limpio, cuando usted está siendo honesto y sus motivos correctos, y que cuando usted está siendo limpiado por la palabra, entonces ese es el momento de adorar. En realidad, lo que Jesús le dijo a la mujer del pozo fue: los samaritanos están tratando de encontrar a Dios en la montaña. Los judíos están tratando de encontrar a Dios en el templo en Jerusalén. Sin embargo, si ustedes realmente quieren entrar en la presencia de Dios, deben adorar a Dios en espíritu y con sinceros motivos, en verdad. Así es cuando ustedes realmente adoran a Dios, véase Juan 4, 19 al 24. Si quiere recibir algo de alguien y esa persona le dijo que si usted hacía A, B, C, y lo recibiría, ¿qué haría usted? Usted haría A, B, C, dependiendo de cuánto desea ese algo. Dios dice que para venir a su presencia, necesitamos adorar. Él ya nos ha dicho lo que debemos hacer, pero algunas veces tratamos de obviar este paso y entramos en oración. Dios nos está diciendo: honren primero mi nombre. Adórenme. Él quiere que pongamos algo de incienso sobre el fuego. Es por eso que los líderes de adoración son tan importantes en el cuerpo de Cristo. Ellos son los que preparan el camino para que la congregación entre en la presencia del Señor. Por tanto, si el corazón de los líderes de adoración no es correcto, puede haber problemas.
Si nuestra adoración colectiva no está como se supone debe estar, nuestros líderes de adoración necesitan examinar sus corazones. ¿Están poniendo el incienso sobre el fuego, o están saltando sobre el fuego, tratando de llegar a la presencia de Dios sin pagar el precio de la pureza? La misma cosa es cierta para usted y para mí. Somos sacerdotes ante Dios. Debemos estar seguros de que podemos adorar. 7. Apartarse. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga, y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Levítico 16, 17. Nos preparamos para la oración apartándonos de nuestro ambiente normal, de nuestras actividades. Cuando está buscando de Dios, usted no puede estar escuchando la radio o viendo la televisión. No puede estar escuchando la conversación de las otras personas. No puede tener distracciones a su alrededor. Si va a buscar de Dios, usted debe ser serio en esto. Dios dice: si quieres encontrarme, lo harás si me buscas de todo corazón. Véase Jeremías 29, 13. Dios no se reunió con Aarón en cualquier parte ni en cualquier lugar. Aarón fue y entró en el tabernáculo de reunión. Dios dijo: allí es donde yo me encuentro en el tabernáculo. Para entrar al tabernáculo, Aarón tuvo que hacer ciertas cosas correctamente. Los dos hijos de Aarón trataron de hacer las cosas a su manera, pero Dios dijo: no, ellos no han llenado los requisitos para reunirse conmigo aquí. Véase Levítico 9, 23 y 24, 10, 1 y 2. Así como con Aarón, Dios no lo encuentra a usted en cualquier parte y de cualquier manera. Dios tiene un lugar en el cual Él se encuentra con usted. En el Antiguo Testamento había un tabernáculo, un lugar físico. Así en el Nuevo Testamento se cumple el Antiguo Testamento. Esto quiere decir que todavía hay un lugar donde Dios lo encuentra a usted en oración, pero que no es un edificio. Está en su cuerpo. Es un lugar en Dios. Dios ha preparado un lugar en él justamente para usted, y usted necesita entrar en ese lugar. Si su corazón, su actitud o sus motivos no son correctos, si hay cosas en su vida que no están correctas, Dios dice: todavía no estás en el lugar donde yo quiero estar. Una de las maneras para alcanzar este lugar es ayunando, un tema que exploraremos más adelante. Cuando usted ayuna, elimina distracciones. Usted mismo retira muchas cosas que han estado obstaculizando su vida y perturbando su espíritu. Se sentirá libre, menos obstruido. Usted tendrá más tiempo. Entonces, usted va en camino a ese lugar en Dios. Mientras más pronto usted lo alcance puede depender de cuán veloz usted quiere moverse, de cuán intensidad quiere lograrlo, de cuán rápido quiera ser limpiado, cuán honesto quiere ser, de cuán serio y sincero es usted. Sin embargo, cuando se encamina a ese lugar en Dios, todo mundo lo sabrá porque usted estará resplandeciente. Isaías 58 dice, que si usted ayuna correctamente, entonces, nacerá, su luz como el alba. Versículo 8. 8. Creer. Lo siguiente es tener fe en el poder de Dios, para hacer lo que Él ha prometido. Y, Aarón, saldrá al altar que está delante de Jehová, y lo espiará, y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío, y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor. Y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces, y lo limpiará, y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Levítico 16, 18 y 19. En el Antiguo Testamento hubo poder de expiación por medio del sacrificio de animales. El sacerdote tenía que creer en eso. Cuando ponía la sangre en los cuernos del altar, el poder de Dios era tan suficiente para expiar por el pecado. El sacerdote tenía que tener fe. El pueblo también debía tener fe. Después que el sacrificio era ofrecido y el macho cabrío enviado al desierto, ellos tenían que regresar a sus hogares diciendo: mis pecados son perdonados para todo el año. Ellos tenían que creer que el poder manifestado en la ofrenda del sacrificio perdonaba sus pecados. En la cultura hebrea, el cuerno representaba poder. Esto significa que cada vez que el sumo sacerdote entraba al lugar santo, tenía que enfrentarse al poder de Dios. Para hacerlo, él tenía que estar preparado para entrar. Su vida debía ser correcta. Asimismo, cuando su vida es correcta, se manifestará el poder de Dios.
Cuando se siente seco espiritualmente, cuando usted no está experimentando el poder de Dios, examine su vida. Revise para ver si usted anda correctamente delante de Dios. Dios quiere que nosotros creamos que su poder puede realizar lo que Él ha prometido. Al requerirle al sumo sacerdote que esparciera la sangre en los cuernos del altar, creo que Dios estaba diciéndonos: quiero que confiesen que yo tengo el poder para hacer cualquier cosa de las que les he prometido a ustedes. La sangre mezclada de toros y machos cabríos no tenía ningún poder en sí mismas. Sin embargo, cuando el sacerdote ponía la sangre sobre los cuernos del altar, tenía el poder para expiar los pecados de Israel. Gracias a Dios por su poder. ¿Cuándo tomó lugar la limpieza y consagración del altar de las impurezas del pueblo? A la séptima vez que la sangre fue esparcida sobre los cuernos del altar, véase el versículo 19. 7 es el número de la perfección, y la perfección y santificación se manifestaron con la llegada de Cristo. Después que Cristo murió en la cruz, los sacrificios de animales ya no se hicieron más, porque Él mismo se había sacrificado una sola vez por el pueblo y para siempre. Que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados, y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, Hebreos 7, 27. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Romanos 3, 25. ¿Cómo puede limpiarme hoy la sangre de un hombre que murió hace 2000 años? Yo no estaba ahí cuando Adán pecó. Yo no estaba ahí cuando Cristo murió. ¿Cómo podría su sangre perdonar mis pecados en el siglo XXI? Es porque la sangre todavía tiene poder. En realidad, lo que Dios nos dice a nosotros es: escúchenme a mí. Yo recibí el sacrificio de animales que el sumo sacerdote trajo ante mí. Cuando mi poder se conectaba con el de ellos, era tan potente que expiaba los pecados de los 3 millones de israelitas. Cuanto más, la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, 1 de Pedro 1, 19, la sangre de mi propio Hijo expiará por tus pecados. 2000 años después, Dios puede perdonarte, porque Jesús fue al lugar santísimo del cielo. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Hebreos 9, 11 al 14. Cristo es el sacrificio expiatorio por los pecados de todo el mundo, véase 1 de Juan 2, 2. Su sangre vale mucho. Él tenía que ser inmolado una sola vez. En el Antiguo Testamento el poder de la sangre duraba solo un año. El sumo sacerdote tenía que regresar el año siguiente en el día de la expiación y sacrificar de nuevo. Doy gracias a Dios que cuando Juan vio venir a Jesús al río Jordán para bautizarse, dijo: mirad, Dios ha provisto su propio cordero, véase Juan 1, 29. Juan no dijo que Jesús era el cordero del hombre. Él dijo que Jesús era el cordero de Dios. Dios mismo proveyó este cordero, como el sacrificio por nuestros pecados. Es por eso que confiadamente podemos entrar al lugar santísimo, donde habita Dios. Véase Hebreos 4, 16, NVI, temblando porque tememos a Dios, pero confiados porque sabemos que la sangre de Jesús ya nos limpió. Debemos creer en la efectividad de su sacrificio en nuestro favor. 9. Dar a Dios la gloria. Levítico 16, 25 dice: Aarón quemará en el altar la grosura del sacrificio por el pecado. Debemos dar a Dios la gloria después de que entremos en la presencia de Dios por medio de la sangre de Jesús, creyendo en su poder para limpiarnos.
Cuando Dios dio instrucciones acerca del sacrificio, Él les dijo a los israelitas que recogieran la grosura de los sacrificios. Les dijo que no comieran de lo grasoso, pero que lo pusieran sobre el altar y se lo quemaran a Él. Lo gordo es símbolo de la gloria porque lo gordo es exceso. Lo que Dios está diciendo es: no quiero que tomes alguna gloria para usted mismos de este perdón y expiación. Quiero que se me dé todo lo gordo. Quiero que confieses que yo soy aquel quien ha logrado esto. Quiero que me des toda la gloria. Al darle la gloria a Dios, podemos decir: gracias, Dios, por recibirme, perdonarme, limpiarme, redimirme y hacerme apto para estar en tu presencia donde está tu gloria. Dios merece toda la gloria porque Él nos ha dado la vida y la redención. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Isaías 42, 8. Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea amancillado mi nombre, y mi honra no daré a otro. Isaías 48, 11. Dios ama la gloria. Él ama los excesos. Cuando Dios nos bendice y no podemos usar todo lo que nos ha dado, eso es la grosura o sea la gloria. Dios nos dice: ustedes tienen abundancia. Ustedes tienen gloria en su casa. Dedíquenla a mí. Nuestra respuesta debería ser: tengo algo de gloria, algún dinero extra y bienes que quiero dárselos a Dios, para que alguien más que los necesite pueda también ser bendecido. ¿Qué está haciendo con su exceso o abundancia? Usted podría preguntarse: ¿por qué necesito lavarme en la palabra de nuevo? Ya he sido limpiado por ella. El primer uso de la palabra es para limpieza. El segundo es para apropiación de las promesas de Dios. Levítico 16:26 dice: el que hubiere llevado el macho cabrio a Azazel, lavará sus vestidos, lavará también con agua su cuerpo, y después entrará en el campamento. Yo creo que Dios está diciendo por medio de este versículo: ustedes han hecho todo lo que están supuestos a hacer y me han dado la gloria. Estoy complacido. Sigan adelante y pídanme lo que quieran. Siendo que entre usted y Dios todo está claro, usted puede ahora presentar sus peticiones delante de Dios. Filipenses 4, 6. Lávese usted mismo en la palabra, pidiéndole a Dios que cumpla sus propósitos, basado en su voluntad y promesas. 10. Permanecer en la unción. Finalmente, necesitamos permanecer en la unción, en una relación correcta con Dios, para que así podamos morar continuamente en el lugar de reunión con Dios. Si queremos permanecer en su presencia, debemos recordar que tenemos que seguir sus instrucciones y caminos. Hará la expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado, para ser sacerdote en lugar de su padre. Y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas. Y hará la expiación por el santuario santo, y el tabernáculo de reunión, también hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis como estatuto perpetuo, mi pueblo. Levítico 16, 32 al 34, el énfasis fue añadido. Podemos vivir en continuo estado de unión con Dios, por causa de la expiación de Cristo por nuestros pecados. Cuando Cristo vino, Él fue ungido y ordenado como sumo sacerdote por Dios, y su expiación es completa y sustentada para todos los tiempos. Todos los sumos sacerdotes que vinieron antes que Él, eran solamente tipos de Él. La expiación que Él hizo es eterna. Por consiguiente, es una ordenanza permanente. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Hebreos 10, 12. Si queremos permanecer en su presencia, debemos recordar seguir sus instrucciones y caminos. Para poder entrar en la presencia de Dios, tenemos que permanecer en este estado de preparación para orar. No debemos acercarnos a Dios de improviso o de manera descuidada. Los hijos de Aarón perdieron sus vidas cuando trataron de entrar a la presencia de Dios bajo sus propios términos. Dios es un Dios de santidad. Es importante que aprendamos lo que significa honrar al Señor y reflejar su naturaleza y carácter en nuestras vidas. Estos pasos de la preparación para orar son importantes para Dios, porque Jesucristo vino para hacer que todos ellos fueran posibles. Es solo por medio de Cristo que podemos entrar en la presencia del Todopoderoso y Santo Dios y llamarle Abba Padre. Romanos 8, 15.
Oremos. Padre Celestial, tu palabra dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5, 8. Queremos entrar en tu presencia. Queremos estar en el lugar donde tú nos encuentres. Guíanos a ese lugar. Perdónanos por ser descuidados y desatentos en la manera de acercarnos a ti. Reconocemos que tú eres un Dios santo y justo. Recibimos la limpieza de nuestros pecados por medio de la sangre de Jesús. Te adoramos a ti en humildad y amor. Gracias por el privilegio de poder entrar con confianza al lugar donde moras tú, por la expiación que tu Hijo hizo a nuestro favor. Oramos en el nombre de Jesús, el Cordero de Dios que quitó nuestro pecado. Amén. Poniendo en práctica la oración. Pregúntese usted mismo: ¿con qué actitud o manera me debo acercar a Dios en oración? No tengo cuidado del pecado que hay en mi vida, no considero la santidad de Dios. ¿Pienso que Dios puede oír mis oraciones si hago buenas obras o puedo venir a Él por medio de Cristo solamente? ¿Qué quiere decir el hecho de que yo sea miembro del sacerdocio de los creyentes? Pasos de acción. Antes de que usted ore, revise los 10 pasos de preparación para entrar en la presencia de Dios. Vea qué pasos usted está omitiendo y cuáles áreas usted necesita corregir ante Dios. Considere su función como sacerdote o intercesor ante Dios a favor del mundo. Permita que ese conocimiento lo guíe a medida que usted ora. Fin del capítulo 4, parte 2 del libro. Entendiendo el poder y el propósito de la oración. Dr. Myles Munroe. ¿Quieres que Jesús te ayude de hoy en adelante? Repite esta oración en voz alta. Padre Celestial. Yo reconozco que soy un pecador y que mi pecado me separa de ti. Hoy creo con mi corazón y confieso con mi boca que Jesús es el Hijo de Dios. Que Él murió por mí en la cruz, y que Dios el Padre lo resucitó de entre los muertos. Te pido perdón y me arrepiento de todos mis pecados. Renuncio a todo pacto con el mundo, con la carne y con el diablo. Y hago un pacto nuevo contigo, Jesús. Para amarte y servirte cada día de mi vida. Jesús, entra a mi corazón y cambia mi vida. Si hoy muriera, al abrir mis ojos, sé que estaré en tus brazos. Amén. El decir, Jesucristo es tu Señor, significa que tú ahora estás haciendo a Jesús el amo o dueño de tu vida. Ahora lee tu Biblia diariamente y obedece lo que lees. ¿Qué debes leer? Sugerimos que comiences con el libro de San Juan y después lee el libro de Romanos. Lo que sea que decidas leer, asegúrate de leer todos los días. Dios nunca te abandonará.